El Estado en todo su esplendor tiene como propósito garantizar el bien común, el interés general. En términos de Aristóteles, la felicidad de la colectividad, de todos los asociados. En ese sentido, las diferentes entidades del Estado van de la mano con ese mismo propósito, con esa misma finalidad, el bien común. Y dentro de las maneras que tiene el Estado para desarrollar ese interés general, ese bien común, tenemos la contratación pública. Tenemos a la contratación pública, cuyo fin último, al involucrar, desde luego, las diferentes entidades del Estado, tiene como fin último, primordial, garantizar el bien común, el interés general. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando esas normas, esos principios, esos mandatos que regulan los procesos o modalidades de contratación pública que utilizan las entidades del Estado para la adquisición de bienes, obras y servicios a través del contrato estatal, tenemos que tener en claro que la finalidad no es otra que el bien común, porque se trata de entidades que tienen el carácter de ser entidades públicas. Ahora, cuando hablamos del bien común, ese concepto del bien común lo podemos aterrizar de acuerdo a los mandatos constitucionales. ¿Qué se entiende por bien común? Entonces, tenemos que resaltar que la contratación pública, teniendo como fin el bien común, se concretiza en que a través de esas modalidades de contratación, a través del contrato estatal, las entidades deben perseguir el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y si hablamos de los fines esenciales del Estado, pues tenemos que acudir, desde luego, a la Constitución política, al artículo 2 de rango constitucional, que nos dice, son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, principios y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Y continúa el artículo diciendo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Entonces miren que ahí ese aspecto abstracto del bien común lo podemos concretizar con el artículo 2. Todas las instituciones, todas las entidades del Estado, en materia contractual, cuando suscriben, celebran un contrato estatal, no pueden tener otra finalidad que la del artículo 2. Obviamente, materializada en un objeto contractual particular y concreto. Ahora, esa sería, digamos, una finalidad. Pero también nosotros encontramos, además de los fines esenciales del Estado, y que va muy de la mano, que las entidades públicas en materia contractual tienen que garantizar la eficiente y continua prestación de los servicios públicos. Fines esenciales del Estado, que va de la mano con la eficiente y continua prestación de los servicios públicos. Y esos servicios públicos se entiende como aquellas prestaciones
necesarias de la colectividad, que se prestan de manera permanente, continua, en donde el Estado pues juega un papel de control, de supervisión, y que permiten también, y van muy enlazado pues con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Y esa continua satisfacción de la prestación de los servicios públicos va inmersa en esa finalidad que persigue la contratación pública. Entonces mire que estamos resaltando fines esenciales del Estado, muy de la mano con los fines esenciales del Estado, la satisfacción de los servicios públicos y, como tercer elemento, la garantía y satisfacción también de los derechos fundamentales, de los intereses de las personas. Y eso va de la mano con el fortalecimiento de nuestra institucionalidad desde el punto de vista democrático. Entonces nosotros podemos decir, cuando hablamos de que el Estado persigue el bien común, muy bien, y el Estado y las entidades del Estado cuando celebran sus contratos, que son contratos estatales, pues desde luego la finalidad de ese contrato no va a ser otra que, repito, fines esenciales del Estado, artículo 2, satisfacción de los servicios públicos y como tercer elemento, la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esos tres elementos están desarrollando la concepción de nuestro Estado social de derecho. Esa es entonces la finalidad de la contratación pública. Ahora, también involucra la contratación pública la participación de particulares, los contratistas, que terminan siendo unos colaboradores de la administración de la entidad pública y que desde luego los contratistas van a recibir unos honorarios por el cumplimiento del contrato. Y entonces en esa tónica resalta uno también que aquí se ve y juega un papel fundamental lo consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política, en lo referente a la actividad económica, a la iniciativa privada, a ese derecho de la libre competencia económica. Porque estamos hablando que un contratista puede tener un acceso pleno en igualdad de oportunidades, en libre competencia, de acuerdo a su actividad, de libre competencia para poder contratar con el Estado. Y eso dinamiza la economía. Porque de eso se trata, que la contratación pública establezca unos procesos de selección, unas modalidades de selección de los contratistas de cara a cumplir con los objetivos primordiales de ese bien común, pero también de garantizar igualdad de oportunidades en la participación de las empresas, de los particulares que quieren acceder a un contrato con el Estado. Y eso se da en el marco de la libre competencia económica. Entonces, dinamiza la economía bajo la égida de que el particular, cuando contrata con el Estado, si bien persigue un interés de lucro, tiene que tener claro que ese interés de lucro, que digamos que podría pensarse como el derecho a la propiedad, el derecho a recibir unos honorarios, va en la égida de el bien común, de que persigue un interés legítimo desde el punto de vista económico, pero que es un colaborador para satisfacer las necesidades y los fines esenciales del Estado. De tal forma que si hay un conflicto entre la función social de la propiedad y el interés particular de la misma, desde luego que debe ceder ese interés general. El caso es que la contratación pública entonces desarrolla unos fines
una finalidad precisa, fines esenciales del Estado, continua prestación de los servicios públicos y la garantía de los derechos fundamentales, y de la misma forma garantiza el dinamismo de la economía y garantiza el cumplimiento del artículo 333 de la libre competencia económica como derecho, para que los particulares que quieran acceder a un contrato con el Estado lo puedan hacer con unas reglas claras, precisas, que involucren transparencia, que involucren moralidad administrativa y que permita con toda la claridad del caso que las personas puedan competir de manera libre en esa posibilidad de acceder a tener un vínculo contractual con el Estado. Entonces, ahí podemos nosotros apreciar que en la Ley 80 hay unos artículos muy precisos, la Ley 80 de 1993, hay unos artículos muy precisos que nos hablan de los fines de la contratación estatal, como por ejemplo el artículo 3, ¿sí?, que de manera precisa nos dice: los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Entonces miren que ahí, y continúa el artículo. Entonces invito a que lo revisen con detenimiento para que podamos comprender la dinámica, cómo funciona la contratación pública. Y este artículo se complementa con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que dice: entidades públicas, ustedes pueden celebrar contratos en virtud de la autonomía, el principio de la autonomía de las partes. Pero también es importante tener en cuenta que ese contrato va de la mano con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo primordial. De tal suerte que cuando se encuentra que un contrato se desvía de esos fines, de ese bien común, de ese interés general, pues por lo general, significa ello que está inmerso en cuestiones de corrupción. Y todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico que se han producido en materia de contratación pública han intentado combatir de manera rotunda el tema de la corrupción que tanto ha afectado a nuestro país, y muy especialmente en materia de contratación pública. Entonces, quería compartirles a todos ustedes estas ideas fundamentales de la finalidad que tiene la contratación pública en nuestro ordenamiento jurídico, en la vida en sociedad y en esa estructura del Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias por escucharme.